Bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. La masificación de la educación a distancia. La pandemia le dio un nuevo impulso al interés de muchos colombianos por estudiar a distancia. ¿Cuáles son las ventajas de esta modalidad? ¿Es más barata y de calidad? Hablaremos con el rector de la UNAD, Jaime Alberto Leal. ¿En qué invertir su dinero? La recuperación económica está permitiendo que la gente tenga un margen de maniobra para invertir. ¿Será mejor en dólares o en acciones o en criptomonedas? Juan Pablo García, un experto en la materia, nos entregará las claves para invertir sin muchos riesgos. El negocio del arroz en Colombia. Las más grandes compañías arroceras de nuestro país están haciendo movimientos para incrementar sus mercados. Juan Fernández nos trae datos muy interesantes sobre esta industria que mueve billones de pesos cada año. Comenzamos esta emisión hablando de educación a distancia. Aunque la capacitación no presencial lleva ya muchos años creciendo en todo el mundo, la pandemia incrementó el interés y la necesidad de millones de personas por estudiar a distancia. Para analizar este tema, le quiero dar la bienvenida al doctor Jaime Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que conocemos como UNAD. Buenas noches, doctor Leal, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches y muy agradecido por esta oportunidad que nos entregas para dar claridades sobre la educación a distancia y la educación virtual. Primero quisiera que nos aclarara un tema, porque no sé si ha visto usted el debate en temas laborales cuando hablan de teletrabajo y trabajo en casa. Uno creería que es lo mismo, pero resulta que legalmente es distinto. Y quisiera preguntarle si es lo mismo educación virtual que educación a distancia o hay alguna diferencia. La pregunta es clave. Lo primero que hay que decirle a los televidentes es que la educación es una sola. La educación lo que busca es coadyuvar una formación integral de personas como ciudadanos y como indudablemente poseedores de un conocimiento que se puede desarrollar en disciplinas o en oficios. En el caso de la educación a distancia, que es el gran paraguas de la modalidad educativa que se soporta en el aprendizaje, es diferente en la medida en que la educación presencial se soporta en la enseñanza. Eso es una gran diferencia. Y la virtualidad es una expresión de la educación a distancia, que usa de manera muy fuerte e intensamente las tecnologías. De tal manera que hay modelos pedagógicos, modelos didácticos y desarrollos tecnológicos importantes al servicio de esta educación. También se piensa que todo es por computador y no. Hoy, cuando estamos en plena pandemia, algunos piensan que hacer una clase por computador es educación virtual o distancia. No, eso es lo que se llaman las clases remotas. La educación virtual desarrolla campus que tienen indudablemente objetos, ambientes virtuales muy preparados, muy planificados, modelos donde se transforman los roles de los docentes y también de los estudiantes, siempre en el ánimo de aprender a aprender. Esas lógicas también se incorporan con momentos presenciales y momentos donde los estudiantes tienen que ir a hacer sus prácticas de laboratorio específico, donde se incorporan con las realidades. Y por supuesto es una modalidad que hoy en el mundo se ha expandido de tal manera que ya no es un escenario diferente al de cualquier campo de conocimiento en una educación convencional. Somos exactamente lo mismo y con un potencial de arraigo en sociedad de conocimiento. La educación a distancia es un poco más económica, hablando del pago de la matrícula, o ¿cuánto puede valer, por ejemplo, un semestre allí en la UNAD comparado con una carrera presencial? En la UNAD, un promedio de una carrera presencial pregradual es de 1,5 millones en promedio, el valor del semestre. Somos una universidad pública, pero eso no quiere decir que la educación a distancia sea barata, sino que es un modelo de escalonamientos, donde hay plataformas humanas preparadas, plataformas tecnológicas muy fuertes, muy robustas, que hacen que este tipo de educación tenga mayor cobertura, pero también tenga unos escenarios de estándares de calidad muy exigentes. Es que le quería preguntar por eso, porque hay quienes dicen que no es lo mismo, cuando hablamos de calidad, tener una carrera 100% presencial frente a una carrera a distancia.
No, la calidad es la misma, lo que te decía al principio. Cambian los paradigmas sobre los cuales se desarrolla cada modelo. En el caso de la calidad de la educación a distancia se certifica cada proceso, cada estructura, cada componente, cada sistema que tiene el desarrollo de este modelamiento académico. Y por supuesto, por pares nacionales, internacionales, hay garantías de cumplimiento de estándares muy fuertes. Quienes no lo piensan así tienen que hacer un esfuerzo de ampliación conceptual sobre lo que implica este tipo de educación. Pero indudablemente en todos los campos y áreas del conocimiento hoy es válido, pertinente, no solamente en Colombia, en el mundo, ya desarrollar la educación virtual y la educación a distancia como complementarias en el escenario de formación pertinente, integral y de calidad. No, pues imagínese los retrocesos que hubiésemos tenido en educación con la llegada de la pandemia si no existieran todas estas herramientas de virtualidad y estas posibilidades de educación a distancia, como que sirvieron para salvar, para proteger a la educación en el mundo. Pero yo sí quería hacerle una pregunta sobre los tipos de carreras que serían ideales para estudiar a distancia. ¿Qué recomendaciones entregarían ustedes? De acuerdo, Víctor. Hay un elemento que es importante y insisto. Nosotros en la UNAD tenemos en todos los campos del conocimiento, las ciencias básicas, las ingenierías, las tecnologías, las ciencias de la salud, las ciencias de la educación, las ciencias agrícolas, pecuarias, del medio ambiente, las ciencias sociales, las ciencias humanas, el arte, la música. Programas que anteriormente se pensaba que no se podían desarrollar, hoy se desarrollan. Hace unos días nos entregaron el registro calificado del programa de Derecho Virtual, en donde indudablemente se rompe cualquier tipo de resistencia frente al hecho de que la educación virtual puede tener restricciones en cualquier campo formativo. Las ciencias de la salud, que son tan importantes, allí también están. Las ciencias administrativas, económicas, de negocios. Este tipo de escenarios, como las ciencias mismas de la educación, todas son susceptibles de una garantía de formación de muy alta calidad, no solamente a nivel pregradual, sino posgradual también. Para graduarse en una carrera a distancia, ¿se deben cursar el mismo número de semestres que en una carrera presencial? Sí, el número de créditos académicos, que es la unidad que se utiliza en Colombia, es exactamente el mismo que se utiliza en una carrera presencial. Las mallas curriculares, que son los planes de estudio que todos conocemos, son exactamente los mismos. Lo que cambian son las rutinas, son las cuales los desarrollos de las actividades académicas le permitan al estudiante moderar su propio tiempo y moderar sus espacios. Nosotros les llamamos sincrónicos y asincrónicos, momentos de encuentro con los docentes, pero también momentos en los cuales los estudiantes pueden, si no pudieron asistir, pueden entrar a través del campus virtual, ver el desarrollo de las temáticas y hacer un trabajo colaborativo muy fuerte en torno a esquemas de evaluación que se soportan en análisis de casos provenientes de las dinámicas de cada disciplina aplicadas en los entornos de región o de comunidades, donde se toma una posibilidad muy fuerte de poder apoyar y aportar desde rutas de investigación formativa a solucionar problemas. La UNAD está casi que cumpliendo 40 años. ¿Cuál es el balance de estas 4 décadas? ¿Cuál ha sido el crecimiento? ¿Cuál es la cobertura, el alcance que tienen hoy en día? Muy positivo, Víctor. Nosotros nacimos en el año 1981 y desde allí iniciamos 3 esencias que han sido claves. La primera, una esencia social comunitaria muy fuerte que tiene nuestra universidad. La segunda, una exclusividad en la educación a distancia y virtual hoy. Y por supuesto también el desarrollo intensivo y uso intensivo de las tecnologías. Somos hoy la mega universidad pública de los colombianos. Más de 165,000 estudiantes tenemos como ninguna otra universidad del país. Y por supuesto estructuras físicas, tecnológicas de primer nivel y primer orden, que la colocan hoy como una de las mejores universidades del país. ¿Y qué planes tienen para, ojalá, seguir adelante y que puedan cumplir como mínimo 40 años más? Yo quisiera que cumplieran, como casi todas las institucionalidades, décadas, siglos, pero siempre basados en la lógica de la innovación. Yo creo que la educación de hoy está llamada a renovarse
desde la propia concepción de lo que ofrece y el efecto social que crea. La posibilidad de una universidad como esta es que llegue a todos los territorios. No hay que obligar a los estudiantes a que vengan a las grandes o medianas ciudades. La universidad vaya al territorio lejano a ofrecer programas pertinentes, y bajo esa lógica las tecnologías tienen un valor muy importante en donde nos permite que los estudiantes accedan sin desarraigarse y a unos costos realmente muy cercanos a sus posibilidades. De tal manera que esta es una gran oportunidad la que se ha creado en estos 40 años de una universidad seria, rigurosa, exigente a sí misma, pero también con unos altos estándares de formación que lo ameritan, más de 100.000 egresados que tenemos hoy en Colombia. Pues doctor Leal, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos y feliz cumpleaños. Muchas gracias, Víctor, y a todos una invitación muy importante para que nos visiten en nuestra página www.unad.edu.co. Hasta la próxima. 4 décadas, 40 años está cumpliendo la UNAD. En más información, tras más de una década de espera, varias obras complementarias del túnel de la línea están listas para ser inauguradas. Se trata del proyecto Cruce de la Cordillera Oriental, que incluye túneles, puentes y varias carreteras. Veamos. En enero de 2005, esta explosión daba comienzo a la construcción del cruce de la Cordillera Central. A través de varios puentes y túneles, en ese momento se esperaba que en 4 años la obra estuviera en funcionamiento. Sin embargo, errores de contratación, diseño, manejo ambiental, escogencia del contratista y fallas geológicas demoraron 12 años ese sueño. En las próximas semanas, la ilusión se volverá realidad. Verificamos el avance, el cumplimiento de cada una de las actividades y viendo que en menos de un mes, 2 meses, en el mes de septiembre, el proyecto será una realidad para ponerlo al servicio de todos los colombianos. Para la veeduría técnica del proyecto, las obras complementarias al túnel principal están casi listas y en septiembre se estarían entregando. Todos los túneles están revestidos, se está terminando de colocar iluminación en algunos. De los 34 puentes que conforman el proyecto, 32 están terminados, faltan 2 que sabíamos que iban a cerrar el proyecto. Sin embargo, la vía entre Cajamarca y Armenia todavía necesita atención por los constantes deslizamientos que se registran debido a las fallas geológicas y a factores climáticos en la zona. Debe seguir atendiendo más o menos 10 puntos críticos de la carretera en temas de estabilidad de taludes. El cruce de la Cordillera Central, con 25 túneles, 34 viaductos y 30 kilómetros de dobles calzadas entre Cajamarca y Calarcá, estará listo. Sin embargo, se trabajará en la estabilización de 10 taludes que tienen que ser intervenidos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere el balance de la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos. Hay que tener muy en cuenta que con la recuperación económica y la reducción gradual del desempleo, muchas personas están recuperando la capacidad y el interés para invertir algo de su dinero, para aumentar sus ingresos, para generar rendimientos, para aumentar también su patrimonio. Para ver cuáles opciones son ideales hoy en día y qué recomendaciones seguir, quiero saludar al doctor Juan Pablo García, gerente y cofundador de TIVA, una plataforma especializada en inversiones financieras. Doctor García, bienvenido a Signo Pesos, gracias por estar aquí. Buenas noches, Víctor, muchas gracias por la invitación. Doctor García, antes de preguntarle en qué invertir, sí me gustaría hacerle como una pregunta un poco contraria. ¿Qué no debería hacer uno con sus excedentes, con el ahorro que pueda tener una persona? ¿Es cierto que tener la plata debajo del colchón es la peor idea del mundo, o tenerla inclusive en una cuenta de ahorros que uno debería mirar alguna alternativa? Así genere un poquitico de rentabilidad, la inflación, pero mover la plata para que no pierda valor en el tiempo, ¿eso es cierto? Eso es cierto. Nuestra primera recomendación para nuestros clientes es siempre, el primer paso es tomar la decisión de invertir, porque precisamente plata debajo del colchón o plata quieta en una cuenta de ahorros pierde poder adquisitivo día a día por el efecto que tiene la inflación. Entonces, el primer paso que todos debemos dar es tomar esa decisión de poner nuestra plata a trabajar por nosotros. Entiendo. Ahora sí,
¿qué es un inversionista? Porque cuando uno habla con la gente, y no, los inversionistas, eso es la gente que tiene mucha plata, eso es gente que tiene carros y que tiene propiedades y que le sobra la plata para poderla invertir. ¿A partir de qué momento uno se puede convertir o configurar como inversionista? Víctor, hoy en día existen canales como el nuestro que nos permiten invertir de forma correcta, de forma diversificada a partir de 100,000 pesos en los mismos productos que anteriormente eran casi que exclusivos para las personas que tenían carros y millones y todas estas cosas. Hoy en día podemos invertir en productos como fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones voluntarias, incluso en acciones a partir de montos muy bajitos. Entiendo, oiga, pero 100,000 pesos, pues mucha gente seguramente puede empezar a pensar cómo poner a rentar desde 100,000 pesos en adelante. Y mirando ya mercado por mercado, ¿qué tan atractivo están viendo ustedes el de acciones de Colombia? Porque mientras Wall Street bate y bate máximos históricos, es decir, los precios de las acciones en Estados Unidos después de la crisis han rebotado tremendamente y la gente ha ganado muchísima plata, en Colombia nuestras acciones siguen rezagadas, se mantienen con una pérdida cercana al 14% y por eso muchos analistas dicen que las acciones en Colombia están baratas y podrían ser una alternativa de inversión. ¿Usted ve potencial ahí en el mercado de acciones de Colombia? Yo sí veo potencial. Yo creo que el mercado de acciones en Colombia no ha reflejado todavía los avances que hemos tenido en materia de recuperación económica post-crisis. Cuando vemos los flujos de capital hacia nuestro mercado, nos damos cuenta que esa caída que mencionaste, Víctor, se explica en gran parte por la salida de capitales extranjeros que no han vuelto. Y esto, junto a la situación de orden público que generó mucho ruido en su momento, ha generado presiones a la baja, pero cuando nos vamos a los indicadores más fundamentales, crecimiento, reactivación del empleo, inflación, esto me lleva a pensar que esa tendencia puede tender a revertirse en el corto plazo. No, y las empresas pues no están quebradas, las empresas siguen ganando plata y siguen mejorando sus estados financieros y ahí podría haber potencial, ¿no? Las empresas que tienen sus acciones listadas. De acuerdo, es que esos indicadores fundamentales que van en la dirección correcta debería llevar a que las empresas sigan creciendo, sigan recuperándose, sigan generando caja, lo cual debería valorizar sus activos en la bolsa. El dólar, ¿usted compraría dólares? ¿Recomendaría a las personas comprar dólares en este momento? Hoy se acercó muchísimo a los 4,000 pesos. ¿Será que sigue subiendo? ¿Será que es una buena opción tener un ahorro en dólares pensando también en algo de rentabilidad? Sí, yo creo que es más una recomendación que parte del principio de la diversificación. ¿Listo? La realidad es que nadie tiene la bolita de cristal para tratar o para poder predecir qué es lo que va a pasar con el dólar y con el mercado en general, pero sí es importante nunca estar o tratar de nunca estar expuesto a un solo título, a un solo país, a un solo mercado, a una sola divisa. Con lo cual, si seguimos ese principio de la diversificación, siempre es buena idea empezar a diversificar el riesgo país y el riesgo moneda invirtiendo en moneda extranjera. Bueno, y si yo tengo, no sé, para una cifra cerrada para hacer un cálculo sencillo, si yo tuviera 10 millones de pesos, ¿qué porcentaje de esos 10 millones de pesos debería tenerlos en dólares para estar cubierto? A ver, eso va a depender de muchos factores, pero una recomendación sencilla sería por lo menos tener la mitad en una moneda distinta, con lo cual nos permite mitigar un poco el riesgo de lo que pueda pasar acá y lo que pueda pasar por fuera. Se habla últimamente de las criptomonedas, el boom, porque, por ejemplo, si miramos en los últimos 3 años, solo en los últimos 3 años han dado, en el caso del Bitcoin, una rentabilidad del 300, 400%, es impresionante y casi nada ha rentado a ese nivel, a ese porcentaje. ¿Usted hoy compraría criptomonedas o le recomendaría a alguien que compre criptomonedas? Mira, Víctor, esta es una clase de activos muy nueva y si tomamos Bitcoin, el ejemplo que utilizaste ahorita, su comportamiento en el poco tiempo ha sido muy volátil, ¿listo? Y esa volatilidad, cuando hablamos de volatilidad en inversiones, eso es sinónimo de riesgo, esas variaciones en los precios son sinónimos de riesgo. Hay muchas tesis que yo creo que son muy válidas acerca de la cabida que va a tener esta clase de activos como método de pago, etcétera. Pero nuestra recomendación, como con cualquier otra clase de activos,
es que si vamos a invertir en esto porque creemos en esas tesis, hagámoslo en el contexto de un portafolio diversificado. Mi recomendación para estas personas que creen en estas tesis nunca sería metan todo su patrimonio ahí, metan un pedazo chiquito de su patrimonio mientras vamos viendo cómo se va decantando la evolución de las criptomonedas y siempre en el contexto de un portafolio diversificado en distintas clases de activos. Doctor García, mucha gente puede tener la plata, $1 milloncito de pesos para invertir, pero a veces el ser novato, el desconocer de todos estos temas financieros, pues como que impide que la persona dé ese salto, dé ese paso. ¿Cuál podría ser una recomendación para perder el miedo? Pero no solo eso, para que por ser novato no se cometan errores de inversión y termine uno perdiendo la platica, porque la plata es muy dura de conseguir. Esa es una excelente pregunta. Cuando nosotros empezamos a trabajar en este proyecto nos dimos cuenta que la necesidad iba más por ese lado de la asesoría, más que por el lado del producto, aunque en el producto también existía una necesidad. Y a partir de eso lo que hemos creado nosotros y en general la recomendación que yo le daría a estas personas que están empezando a invertir es siempre buscar asesoría, ¿listo? Siempre buscar invertir en productos de inversión que sean consistentes con la capacidad de cada uno de nosotros de asumir riesgo y que sean consistentes con sus objetivos. En la medida en que logremos hacer eso, las inversiones van a lograr trabajar por nosotros. Y hoy en día existen muchísimos recursos de asesoría, incluyendo el que damos nosotros tanto de forma digital como de forma personal, con lo cual existen esos recursos para dar ese primer pasito. ¿Qué son, usted los mencionó arrancando esta charla, este diálogo, qué son los fondos de inversión colectiva? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo puede llegar la persona, el interesado a un fondo de estos? ¿Qué garantía hay de que genere algo de rentabilidad? No sé si tiene algún ejemplo de personas o de fondos que tengan cierta rentabilidad en los últimos meses. Sí, los fondos de inversión colectiva son patrimonios autónomos. Hagamos de cuenta una canasta de capital aportada por distintos inversionistas y ese capital se utiliza dentro de esa canasta para hacer inversiones con el objetivo de generarle una rentabilidad al inversionista de acuerdo a la estrategia de cada uno. ¿Listo? Estos productos nosotros los recomendamos bastante porque tienen una característica en particular y es que nos permiten diversificar ese riesgo invirtiendo a través de estas canastas en distintos activos financieros desde montos bajos. Hay fondos de inversión colectiva de todas las estrategias de inversión posible, hasta súper conservadoras invirtiendo en bonos de muy corto plazo, hasta más estrategias mucho más agresivas invirtiendo en acciones. La rentabilidad de cada uno va a depender de ese perfil de riesgo de la inversión. Una última pregunta, ¿cuál es la plata que debería invertir la gente? Porque hay excedentes, pero hay excedentes que pueden estar comprometidos, por ejemplo, en el próximo semestre de un hijo o en la compra de una vivienda, no sé. ¿Cuál es el dinero que se podría arriesgar un poco y se podría invertir y cuál no? Nuestra recomendación es siempre partir de los objetivos. Cuando yo tengo claro qué es lo que quiero alcanzar, yo tengo claro cuánta plata necesito o cuáles son los aportes que voy a tener que hacer para alcanzar ese objetivo. Hay distintas teorías que dicen la gente debería invertir el 20% y gastarse el 80%. Nuestra recomendación, más que una regla así rígida, es planteémonos objetivos, entendamos cuál es el camino para llegar a esos objetivos y creemos un plan de inversión a la medida de esos objetivos para que periódicamente podamos aportar a nuestros planes de inversión. Y animarse, ¿no? Dar el primer salto con 100,000, con 200,000 pesos. Es lo más importante, Perderle el miedo a la inversión. Doctor García, muy interesante su charla, sus recomendaciones. Que esté muy bien y seguiremos hablando, por supuesto, en la medida en que vayan evolucionando nuestros mercados y nazcan nuevos productos financieros. Excelente, Víctor. Muchas gracias por el espacio. Recomendaciones en medio de la actual coyuntura para hacer inversiones en mercados financieros. Otra breve pausa, pero ya les contaremos el ranking de las empresas más innovadoras en el mundo. Ya volvemos.
Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Muy interesante, 64.000, y corresponde al número de hectáreas recuperadas y devueltas a sus dueños originales por la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura. En total han sido beneficiadas 25.000 personas, entre campesinos, indígenas y afros. Además, han sido invertidos 58.000 millones de pesos en proyectos productivos para todas esas miles de familias. Llega la hora de saludar a Juan Fernández, quien viene con toda la información del mundo de las empresas y los negocios. Juan, adelante, bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de arroz, de la marca Flor Huila, que está cumpliendo 60 años y hace parte de la organización ROA, Flor Huila, a la cabeza de don Aníbal Roa, pero esa marca o ese negocio de Flor Huila, y por eso es importante, fue el que marcó al final el crecimiento de su negocio. Roa lo compró por allá en 1987 y es quizás su marca más querida, y esa historia de Roa, que hoy anda por los 87 años, es interesante. Empezó comercializando café junto con sus hermanos Rafael y Hernando en Biotá. Esto es un municipio de Cundinamarca. Se graduó como contador en Bogotá y tras el negocio del café que buscaba, terminó en el Huila, pero al final acabaron en el negocio del arroz y en 1967 iniciaron la construcción de su primer molino. Para entonces el arroz se vendía a granel en bultos de 75 kilos. Solo por allá hasta 1965 el producto empezó a ser empaquetado en máquinas que se cargaban manualmente. Los hermanos de don Aníbal fallecieron, uno en 1984 y el otro en 2011. Ahí tomó el control total de la operación de la compañía al comprar los derechos a sus herederos. Juan, ¿qué números tiene sobre esa operación de Flor Huila y en general del negocio del arroz en Colombia, que es uno de los principales alimentos dentro de la canasta familiar? Sí, mire Víctor, hoy la organización ROA Flor Huila procesa más de 700.000 toneladas de arroz paddy verde que vienen de unos 5.000 agricultores, lo que representa casi la tercera parte de la producción nacional. Tiene 9 molinos y sus ventas superan los 1.4 billones de pesos al año. El negocio del arroz tiene, por supuesto, otros protagonistas grandes, entre ellos la familia Murra. Esto es el grupo Diana, que ya no es solo una compañía de arroz, sino una grupo de alimentos y bebidas fuerte que factura 1.8 billones de pesos al año. Ese grupo también comenzó por allá en la década de 1960 con don Alfredo Murra, que venía de Medio Oriente y se instaló en el Espinal y construyó un molino. Hoy la compañía la maneja su hijo Jaime. El consumo de arroz en Colombia, para darle respuesta a su pregunta, también ronda los 40 kilos per cápita. Aquí en Colombia hay más de 500.000 hectáreas destinadas al cultivo y puede producirse cerca de 2 millones de toneladas anuales. Y este es, Víctor, la movida de hoy sobre arroz, el caso de Flor Huila y también de sus competidores. Juan, muchas gracias. Nos vemos después con más movidas empresariales. Y ahora vamos con esos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer para estar muy informado sobre la economía. Tasa representativa del mercado, que irá hasta el lunes, 3.949 pesos con 33 centavos. Ojo, es el dólar más caro de este año. Subió en los últimos minutos más de 30 pesos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país cayó al cierre de la semana que culminó 1,22%. Se ubicó en $70 con 42 centavos por barril. Precio interno del café colombiano subió en línea con la nueva trepada del dólar y quedó en promedio a 1.698.000 pesos por carga para todo el fin de semana. Índice MSCI Colcap en la Bolsa de Valores de Colombia, su último cierre mostró una caída de 0,06%. La acción más valorizada fue la de Fabricato, que arrojó además una gran noticia. Por primera vez en 5 años obtuvo ganancias esta empresa y su acción reacciona con un incremento superior al 20%. La acción que más cayó, Avianca, que tuvo un retroceso de 2,66%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. El siguiente es el ranking de las 10 empresas más innovadoras este año, según una lista publicada por Boston Consulting Group. Las primeras 5 son de Estados Unidos. Se trata de Apple, después Alphabet, que es la casa matriz de Google, Amazon, Microsoft y Tesla. Luego vienen Samsung, que es coreana, recuerde usted, IBM, también de los Estados Unidos, Huawei, que es una empresa china, una de las más importantes, Sony, japonesa, y la
farmacéutica Pfizer de los Estados Unidos también está metida en este listado. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz fin de semana para todos.